Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por este día donde has bendecido nuestras vidas con tu palabra. Has mostrado la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Reconocemos nuestro pecado. Tú sabes en qué te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Jesús. Damos gracias por el Espíritu Santo que hace que cada día sigamos creciendo en la fe. Y pido una bendición sobre todos estos mis hermanos que están estudiando en las clases del seminario, que están creciendo en la fe para poder enseñar a otros desde la predicación, desde un sermón, poder mostrar la ley y el evangelio, poder enseñar a otros la verdad de la salvación. Bendícenos, Señor, en esta noche. Oramos por los hermanos que no han podido conectarse y que sea tu gracia siempre animándonos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Un aviso parroquial antes de, de terminar nuestra clase. La voy a avisar ahora y al final de la clase. El próximo lunes 24 de abril no tenemos clase en la noche porque yo voy a estar de viaje el día 23 y 24, ¿cierto? Vamos a estar de viaje con el misionero Mateo, con Matt Bremer. Y pu- cuando siempre hay viajes, ustedes saben que está la incertidumbre de la hora de llegada, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de Dios, el martes 25 vamos a tener nuestra clase. Entonces, este aviso, para el martes 25 tendremos nuestra clase la próxima semana a la misma hora, 8 de la noche. Solamente es por la semana que viene, ¿sí? Y bueno, son dos motivos, porque siempre hay que hablar con la verdad, ¿cierto? Uno es el viaje y otro es que ese día, pues, siempre estoy con mi familia en cuanto a cuando hay algún cumpleaños y su servidor está cumpliendo años y entonces también después de estar de viaje, llegar del viaje, quiero estar con mi familia, compartir con ellos, que para mí también es muy importante. Lucy, Bueno, buenas noches. Pastor Henry, buenas noches. ¿Cómo está, Pastor? Y buenas noches a cada uno de mis hermanos que están en la clase. Muy bien. Entonces, recuerden que todas estas bases que estamos estudiando para los sermones, ¿cierto? Que hemos estado viendo con las preguntas de introducción, todo esto son aristas importantes que vamos a considerar siempre que tenemos un sermón. Entonces, ya sabemos la definición adecuada del sermón, ya hablamos de los 4 colorarios que trae un sermón y también hablamos del doble propósito de la predicación y la clase pasada dedicamos el tiempo a hablar de los 5 propósitos del sermón y recuerden que esos 5 propósitos nos enseñaron a que siempre van a haber sermones con un propósito diferente. Entonces, cuando van a enseñar un sermón, tengan en cuenta si es un sermón de esperanza, si es de enseñanza, si es de instrucción en justicia. Es muy importante que no pierdan de vista esto. Hoy vamos a trabajar con la pregunta número 5 y nos dice, construya oraciones que confunden y voy a traerla aquí al Canva. disculpe, pastor. ¿Sí? Vimos el primer propósito, lo trabajamos, el primer propósito, pues la primer, proclamar la palabra de Dios de acuerdo a los propósitos de Dios, pero prácticamente no desarrollamos sino ese. Los otros, los Sí. otros no. Sí, vamos a construir los otros con estas preguntas, porque los otros Ah, están bueno. conectados con estas preguntas. Gracias, mi hermano. Sí, cuando estamos hablando de los 5 propósitos y teniendo la, la pregunta de número 5, ¿cierto? Y otra vez, porque hemos visto el de instrucción de proclamar el intento de Dios, ¿cierto? Que ahí vimos los sermones. Ahora vamos a ir al siguiente propósito y tiene que ver mucho
con este tema, ¿cierto? Entonces, está muy conectado. ¿Bien, mi hermano? Sí, señor. Bueno, Muy bien, y gracias por estar pendiente de esto. Regálame yo. ya viste, Ovidio, para que no perdamos el hilo, man. Sí, correcto. Y lo único, pastor, es la letra de la muy pequeña, tal vez le pudiera Sí, poner ese un Canva, sí, poquito. Ajá. eso depende si estás en un celular, se te va a ver pequeña. Estoy en mi celular, sí, Eso es, correctamente. esa es la razón. Entonces, yo les voy a compartir esto y puedes tomar Ok. las notas que creas que son necesarias. Bien, ahora, entonces, vamos a hablar, Canva. entonces vamos a hablar y ya hablamos de el primer propósito, ¿cierto? Recuerden eso. El primer propósito que es muy claro con la pregunta 5 y proclame la palabra de Dios de acuerdo al intento y el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo? El segundo propósito que sirve para la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué respuesta tienen? Distinga Distinguir correctamente entre correctamente la ley y el eso. evangelio. Muy bien, entonces distingan correctamente la ley y el Y el evangelio. evangelio. Por eso aquí está la pregunta 5. Entonces la pregunta 5 y tal vez al ver la pregunta de ustedes, veo que esta pregunta también tuvo muchas dudas porque muchos construyeron oraciones en cuestión del acto de orar, pero lo que están hablando es de oraciones gramaticales, ¿cierto? Que confundan la ley y el evangelio y también una manera de presionar al pueblo de Dios. Y aquí cuando estamos hablando de tener bien claro acerca de usar la ley y el evangelio, recuerden que esta doctrina de la ley y el evangelio es la columna vertebral para que nosotros como luteranos confesionales estudiemos la Biblia, enseñemos la Biblia y meditemos en la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de la ley, recuerden que es muy importante un ejercicio que hicimos en clases pasadas, que hablamos de la ley en sentido o la ley específica. Vamos a hablar la ley específica. ¿Y qué es la ley específica? Es hablar de un pecado, ¿sí? Es hablar, ir a los mandamientos y mencionar claramente ese pecado que estamos cometiendo. Y cuando hablamos del evangelio específico, entonces estamos hablando de la obediencia activa de Cristo, activa y pasiva de Cristo. Bien, ahora, cuando estamos hablando de la ley específica, aquí hay un tema muy importante que tengamos en cuenta, los tres propósitos de la ley. ¿Quién de ustedes recuerdan cuáles son los tres propósitos de la ley? Como espejo, Muy bien, entonces ley como como frente, como guía. espejo, muy bien. Como Ley guía. muy bien, entonces ley como freno, ¿cierto? Como freno, sí. Y ley como. Guía. Como Entonces guía. su sermón necesita tener estas tres propósitos de la ley. Cuando estamos hablando de la ley como espejo, pues acuérdense que está mostrando nuestro pecado. Nunca podemos olvidar eso. Está mostrando nuestro pecado. Y al mostrar nuestro pecado y también el pecado de la congregación, pues ya luego usamos la ley como freno, porque es pecado, porque Dios dice no lo hagas, ¿sí? Luego de presentar la ley como espejo y como freno, pues hablamos del evangelio, que es la motivación. ¿La motivación para qué? ¿Cómo vamos a vivir? Y para poder saber cómo vamos a vivir,
vamos a usar la ley como guía. Por eso es muy importante la distinción de la ley y el evangelio. Los teólogos más dogmáticos que hay en el luteranismo, pues ellos dicen que es muy importante cada año estudiar la ley y el evangelio. Por ejemplo, el libro de Walter de Ley y Evangelio, que es un libro muy importante para irlo estudiando, y ustedes lo van a estudiar en el seminario, van a estudiar ese libro de Walter, pues se van a dar de cuenta ustedes que cada año es muy importante estudiarlo. Entonces, estudiar la ley y el evangelio cada año va a ser como ese estilo de vida que vamos a tener como predicadores. ¿Bien hasta ahí? Entonces, muy importante cuando estamos hablando de este segundo propósito, distinguir correctamente la ley y el evangelio, es ahí donde cuando no se distingue correctamente la ley y el evangelio, es donde vamos a encontrar que van a haber frases que confunden la ley y el evangelio. Entonces, dígame, ¿quién desea participar con las frases que confunden ley y evangelio? Me levantan la mano, por favor. O oraciones que confunden la ley y el evangelio. ¿Quién desea participar? Álvaro. Entonces declaro que es necesario que ustedes siembren en la obra de Dios y conforme a su siembra serán prosperados. Entonces declaro que es necesario que siembren En la obra de Dios y conforme a su siembra serán prosperados. en la obra de Dios. Y conforme a su siembra serán prosperados. Muy bien. Entonces, eso es una frase donde se está confundiendo la ley y el evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué está diciéndole a la iglesia? Le está diciendo, mire, está haciendo un mandato, una ley de algo que la Biblia no manda. En este caso, el tema de las ofrendas, ¿sí? O de los diezmos, siempre, siempre. Entonces, aquí, ¿qué están haciendo? Están presionando al pueblo usando la ley o confundiendo la ley y el evangelio. También levantó la mano Benjamín, otro ejemplo. No, bueno, una pregunta, profesor. ¿Me escucha? Sí, Generalmente el ser humano, nosotros los seres humanos, buscamos ese en nuestro interior para lograr una salvación y es lo que nos lleva a las obras. Y pienso que no sabemos buscar en las promesas de Dios. La pregunta es la siguiente, ¿la fe influye? ¿la fe influye en qué? No En entiendo buscar el en las punto. promesas de Dios para la salvación. Pues no entiendo el punto, mi hermano. Discúlpame. Bueno, primero que todo, ¿me escuchas claramente? Porque es que yo Sí, sé yo le que las... estoy escuchando, sí. Bien. Cuando decía ser católico, la salvación la veía confusa. Sin embargo, la palabra de Dios me deja claro que es por la obra de Cristo. Pero nuestro Adán viejo no nos deja y siempre buscamos en nosotros mismos el hacer obras y no buscar en las promesas de Dios para nuestra salvación, sustentarla en la fe. La pregunta es, ¿la fe influye en no tener fortaleza en las promesas o es la obra del Espíritu Santo? Lo que pasa es que la fe es todo para nosotros. Si usted tiene fe es porque confía en las promesas de Dios. Si usted tiene fe es porque el Espíritu Santo está influyendo en su vida. ¿Sí? Sí, básicamente lo que trato es que me hicieron una pregunta y me tocó aplicarla a mí mismo para poder hacerla Sí. claramente. Sí, pero necesitamos, sí, yo sé las preguntas, pero necesitamos contestar las preguntas, ¿sí? Y tal vez si tienes preguntas me escribes por el WhatsApp
y vamos a avanzar con No, esto, no, sí, ¿cierto? hermano, perdón por no ser Sí. claro. Es que me refiero es al sermón de corrección. Sí, pero sí, como ya hablamos de ese tema, estamos centrados ahorita aquí en hablar de oraciones que confunden la ley y el evangelio, sí, en ejemplos, sí, discúlpame, sí, No, porque no, tenía esa sí, confusión. Tenía esa ya, confusión porque sí, la persona discúlpame. llegó en oración de confusión. Dijo, Sí. yo decreto que de ahora en adelante todos somos salvos por medio de la palabra de Dios. Eso fue lo que me dijo. Entonces aquí Entonces, tenemos un ese era el- ejemplo de decretar, ¿cierto? Que es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Entonces decretar es un buen ejemplo. De Eduardo, ¿Puedo dar un ejemplo, pastor? sí, claro que sí. Para ser salvo, debo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien, entonces, para ser salvo, muy bien, Salvo, debo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. como nuestro Señor y Y Salvador. Sí, Salvador. Ese es el eslogan mayor de las iglesias pentecostales. sí, muy bien. ¿Y qué opinan de esta frase que me llamó mucho la atención? Hoy la estaba leyendo. Estudia la Biblia para entender cómo debemos obedecer a Cristo. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan estas frases donde eh, se confunde la ley y el evangelio. Y la pregunta B, que se usa, ¿cierto? Se usa la ley para que las personas actúen, pues esto va muy unido de la mano. Y es otra vez, estamos hablando de la aplicación. Aquí estamos hablando de la aplicación del sermón, ¿cierto? En otras palabras, estamos hablando de la ley como guía. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? En amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y una de las palabras que necesitamos quitar de nuestro vocabulario es el deber o el tener, ¿sí? Y una de las cosas que necesitamos involucrar en nuestro vocabulario en la aplicación del sermón es, por amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? O si ustedes recuerdan el sermón de Pedro que estuvimos leyendo, que tenemos como guía para esta lección, él no dijo, tienen que arrepentirse y bautizar a los niños. Él simplemente dijo la acción, porque lo podemos hacer por la obra del Espíritu Santo. Si ustedes leen, y vamos a ir a la Biblia rápidamente, al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a ir al capítulo 5. Y vamos a leer versículo 8 y 11, al 11. ¿Quién desea leer esos versículos? Efesios Yo puedo 5, leer, pastor. dale hermano. Efesios 5 del 8 al 11. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Muy bien, gracias hermano. Entonces, ¿qué están viendo usted acá? Cómo Pablo está mostrando una aplicación de un sermón. Está usando la ley como guía. Mire lo que él está diciendo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Él no está diciendo, ahora tenemos que ser luz en el Señor o debemos ser luz en el Señor. Él no está diciendo eso. Es una acción. Por eso nuestra vida está conectada con el agradecimiento a Dios. Recuerden, cuando ustedes estudiaron identidad espiritual, en la identificación espiritual ustedes escucharon que en la iglesia de Roma siempre se piensa en un Dios de temor, Dios te va a castigar. Entonces, ¿por qué vas a vivir diferente? Porque Dios te va a castigar. O en el ejemplo aquí que pone Álvaro, en cuanto a que siembren. Entonces aquí hay una condición y Dios no necesita esa condición para el actuar, ¿sí? O para la conversión. Yo tengo que aceptar a Cristo. No, mire que es una acción viva. Por eso, cuando ustedes están leyendo
las cartas pastorales, se van a encontrar muchos versículos que dicen, huid de la fornicación. Mira, así es sencillo, huyan de la fornicación. Entonces, aquí, cuando hablamos de cómo vamos a motivar a nuestros hermanos en la fe, hay que motivarlos con el evangelio. ¿Por qué vamos a vivir diferente? En amor y agradecimiento a Dios. Entonces, no vamos a confundir la ley y el evangelio. Porque ¿qué es confundir la ley y el evangelio? Es mandar lo que la Biblia no manda, es prohibir lo que la Biblia no prohíbe, o caer en el legalismo que ustedes conocen el legalismo, o no predicar el evangelio tal como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, cuando en un propósito del sermón, diferenciar la ley y el evangelio, mis hermanos, esto es un estudio continuo que ustedes tienen que ir haciendo cada día de sus vidas. Y en Academia Cristo hay un libro que se llama Buenas Noticias, Malas Noticias. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden leer. Es un libro muy bueno de la ley y el evangelio y nos enseña a mantener siempre esa diferencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, a ver, voy a intentar ser más claro, qué pena. Voy a tocar el tema de la madurez espiritual. Tengo una pequeña confusión. ¿La madurez espiritual de quién depende? ¿De la obra del Espíritu Santo o del sermón? Esa es una pequeña La duda obra que del tengo. Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Amén. Pero si la persona que da el sermón no le da un nivel adecuado para el creyente y se limita o digamos que no desconoce el conocimiento bíblico de los asistentes, entonces la obra del Espíritu Santo es viable. Pues recuerde que está el viejo hombre en nosotros y el hombre también puede poner freno a la obra del Espíritu Santo. Entonces se puede predicar un sermón muy correcto, pero si la persona le pone freno, ya es algo entre la persona y Dios. Bien, no Por depende de ello es que, nosotros. sí, hermano, por ello es, sí, ya quedó claro, por ello es que debemos tener claro que la obra no es nuestra. Muchas gracias, hermano. Amén. Ahora, vamos, entonces, ¿queda listo este de la ley y el evangelio? Entonces, construya oraciones que confunden la ley y el evangelio, ya vimos un ejemplo. Entonces, en una manera legalista, pues me parece que los ejemplos son muy claros, o en una manera que presiona al pueblo de Dios a dar una respuesta, pues también está muy claro, ¿cierto? Entonces, cuando está la famosa moda de decretar, porque eso de decretar viene como 2 o 3 años atrás, por lo menos que yo lo estoy escuchando, porque cada vez van cambiando más las cosas en cuanto a esto. Pero cuando estamos viendo un sermón, la columna vertebral del sermón, ley y evangelio, ¿sí? Ley específica. Y ya por eso ustedes han estudiado qué es la ley como espejo, como freno. Luego predicamos el evangelio, la doble sustitución de Cristo o la doble obediencia de Cristo. Y luego, ¿cómo vamos a vivir? Usando la ley como guía. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora vamos a contestar la pregunta 6. ¿Qué hace un sermón? Un sermón oportuno. Entonces, ¿cuál es el tercer propósito del sermón? ¿Cuál es? ¿Ser oportuno? ¿Qué es lo que dice el tercer propósito? Proclame todo el consejo de Dios. Proclame todo el consejo de Dios. Y eso es muy importante, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de qué es un sermón oportuno y conectado con esto de proclamar todo el consejo de Dios, pues cuando vamos a tener en nuestra clase y vamos a hablar de lo que es el calendario o el año eclesiástico, eso nos va a ayudar mucho para ser oportunos en la predicación. Por ejemplo,
si nosotros no tuviéramos esta guía, bueno, el próximo domingo es un domingo más de qué vamos a predicar. Y toda la semana tal vez vamos a batallar nuestra mente acerca de qué vamos a predicar. Pero si nosotros tenemos un orden o una guía para escoger los pasajes de la predicación, pues ese sermón va a ser oportuno, porque en este momento todo el cristianismo está hablando, por ejemplo, de la Pascua. Entonces, ¿qué hace primero un sermón oportuno? Pues hace de que tenemos un tema determinado en el sermón, ¿sí? O suponiendo que está nuestra congregación de cumpleaños o su grupo sembrador está cumpliendo años, ¿qué va a ser oportuno predicar para su grupo sembrador? ¿Sí? Tal vez un tema, la eficacia de la palabra de Dios o cómo el Señor nos ha mantenido en la gracia. Pongo aquí ejemplos. Entonces, eso es lo que hace un sermón oportuno cuando estamos proclamando todo el consejo de Dios. Entonces, por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros cuando estamos buscando qué predicar o qué vamos a enseñar a otros proclamando todo el consejo de Dios, pues no solamente vamos a hablar de la justificación, sino también de la santificación, es decir, cómo vamos a vivir, ¿sí? Sino también que vamos a hablar de la santificación. Por eso, cuando tengamos nuestro calendario eclesiástico, cuando tengamos nuestras secciones del perícope, recuerden que el perícope es una sección del texto que vamos a poder meditar. Pues la primera mitad del año habla mucho de la justificación, de todo lo que Cristo hizo por nosotros. La segunda parte del año hablamos mucho de la santificación, cómo el Espíritu Santo por medio de la fe influye nuestras vidas. Y eso lo vamos a poder entender un poco más. ¿Alguien desea participar más en esto en cuanto a proclame todo el consejo de Dios? Sergio, muy buenas noches. Gracias, pastor. El sermón oportuno también hace refrescar al oyente y ver la ley, pero también mostrar el evangelio. Ese evangelio que somos merecedores por la muerte y resurrección de Cristo. El sermón también hace remover la conciencia del pecador, hace sentir de que no soy merecedor de la salvación, pero con el evangelio sí soy merecedor de la salvación. Y el evangelio muestra el perdón. Eso es lo que hace referencia al sermón, de proclamar el evangelio y de proclamar la palabra del Señor, Muy de bien, hacer ver que somos portadores del evangelio, sino que no con nuestras palabras, sino que portadores del evangelio de Cristo. muy bien, hermano. Excelente, Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, lo que he notado tristemente es que el legalista santifica desconociendo totalmente la justificación por causa de Cristo. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil, por más que se esfuerce uno, o sea, con fe y todo, y uno desea que el Espíritu Santo obre en algunos corazones? A veces me desespero y le pido perdón a Dios de rodillas por los errores de pensar así. ¿Será que el afecto hacia algunas personas influye en nuestro proceder? Sí, no sé, solo sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra y siempre la parábola del sembrador es la que explica esos casos, pero no sabemos muchas veces qué pasa. Yo he dedicado 2, 3 años seguidos de mi vida, por ejemplo, a preparar un pastor para nuestra iglesia en Colombia y luego de terminar los estudios y empezar tal vez a predicar, de un momento a otro esa persona se va y solamente confiamos en Dios, que Dios sea lo que haga, ¿cierto?
Entonces, Sí, nosotros predicamos y la obra la hace Dios. Y recuerden que el viejo hombre siempre va a estar poniendo freno a la vida de las personas. A no ser de que nosotros sí, demos malos ejemplos, porque si nosotros damos malos ejemplos ya es otra cosa. Si nosotros hablamos de la palabra de Dios, pero nuestra vida muestra otra actitud, pues ya es muy diferente, ¿cierto? Entonces, sí, si claro. Perdón, una pausa. Evidentemente tengo claro que no me puedo justificar y solamente Dios lo sabe. Sin embargo, queda solo por fe que el Evangelio lo puede hacer, no nosotros. Gracias, hermano. Eduardo, Pastor, quería hacer una pregunta sobre un tema que es un poco conflictivo también, es el tema del ejemplo de Cristo. Que muchas veces, ¿me copia? ¿Me escucha? sí, lo estamos Perdón. escuchando. Sobre el tema de que Cristo es un ejemplo. Bueno, nosotros sabemos claramente y hemos aprendido en el Discipulado Unidos de que la visión no es esa del ejemplo de Cristo, ¿no? Su obra es magnánima, es inigualable y es de salvación. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa jamás podría ser lo que él ha hecho y todo es por sus méritos. Pero a veces cuando estamos en la prédica, por ejemplo, digo esa experiencia personal, perdón que tome el tiempo para preguntar eso, la gente tiene una tendencia a decir, Jesús es el ejemplo, Jesús es el parámetro. Entonces, ayúdeme por favor, cómo salir de esa situación, porque hay una tendencia, a veces en el grupo sembrador, en la propia iglesia, de llevar a Cristo realmente como un parámetro. Y el mundo, ¿no? Y el mundo la gente dice, alguien que hace algo perfecto es un ejemplo, es una referencia, es un referente, como un científico, pero sabemos que el tema Cristo es un tema sobrenatural. Ayúdeme a salir de ese problema, pastor, por favor. Sí, y pues nunca perder de vista y explicarle a la gente que siempre que vemos las obras de Jesús, cómo vivió Jesús, necesitamos centrarnos en la obediencia activa de Cristo, siempre. Entonces, toda la vida de Jesús estuvo cumpliendo cada mandamiento perfectamente. Un ejemplo, él resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Entonces, ¿va a ser ejemplo para resucitar a personas? No, no va a ser. Entonces ahí vemos que claramente él cumplió el quinto mandamiento, porque él cuidó la vida, no solamente de darle vida a este joven, sino también de esa viuda, porque recuerden que en esos tiempos una viuda queda totalmente desprotegida. Entonces él mostró amor hacia esa mujer, hacia la vida de esa mujer, resucitando a eso. Entonces ahí estamos viendo su obediencia activa. O vamos a la tentación, ¿sí? A la tentación. 40 días, 40 noches sin comer. Entonces, por ahí escuché hoy que los islámicos están en este mes haciendo ayuno durante 30 días y hacen el ayuno desde que sale el sol hasta que se oculta. Pues yo eso no me lo puedo imaginar. Eso no me lo imagino yo. Pero el punto del ayuno, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pues, ¿quién puede hacer eso? Yo no sé, pues yo hablo por mí. Entonces, si lo vamos a mirar como ejemplo, ahí estamos en problemas. Pero sí hay cosas que sí podemos distinguir cuando Jesús nos enseña, por ejemplo, cómo amar al prójimo, porque él mismo dice ama al prójimo como a ti mismo. Son cosas que él mismo nos dice, ¿cierto? Jesús, ¿qué más nos enseña acerca del amar al prójimo? A confiar en él, porque él confió en el Padre, de que Jesús es nuestro camino para tener una buena relación con el Padre. Entonces, usted puede citar esos ejemplos que yo le pongo para que la gente pueda entender más que es imposible que podamos seguir a Cristo como un ejemplo. Por eso Él es nuestro sustituto. Por eso él cumplió la ley por nosotros. Bien, hasta ahí. Y no hay nada Pastor, mejor que las historias bíblicas. Excelente, gracias, pastor. Gracias. Muy bien, escucha, ¿alguien más? Sí, lo ¿me escuchamos. Luis. escucha, pastor? Ah, no, es Lester. Ovidio, Ovidio. Ovidio. Sí, Mire que aquí vivimos una experiencia nosotros, me di cuenta de que murió recientemente una pastora que se sometió a un ayuno
y entiendo que debe de haber sido ayuno prolongado. A los 17 días de estar ayunando, la encontraron muerta. ¿Cómo mira ese caso? Sí, esas son las cosas que pasan por abusar de Dios. No manda eso, abusar del cuerpo. Por algo nos manda la comidita, ¿cierto? Sí, yo también tengo una experiencia de eso en otra ciudad de Colombia. Venía un hombre desnudo corriendo por la calle y uno de los hermanos que yo estaba hablando se quitó la camisa y fue a taparlo, a cubrirlo, porque el hombre venía desnudo y yo pensé que era un familiar o algo así y no, era su antiguo pastor que de tanto ayunar, de tanto debilitar el cuerpo, se le corrió el coco, ¿sí? Entonces hay que cuidar la vida, ¿sí? Y otra vez, pues sabemos el tema del ayuno, que la Biblia no lo manda ni lo prohíbe, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Pero tampoco la Biblia manda hacer un ayuno excesivo. Eso es un tema interesante para algún Correcto, día yo poder creo. estudiarlo. Correcto. Muy bien, nos falta hablar de los últimos dos propósitos del sermón. ¿Cuáles son los últimos dos propósitos del sermón? ¿Quién desea participar? El cuarto Ajá, cuarto y quinto, mi propósito hermano. dice, realice la palabra de forma específica y significante en la vida del pueblo de Dios. Aquí habla de las necesidades específicas de una congregación particular. Eso se aplica a los cristianos, los sermones oportunos, cuando el predicador está informado en los asuntos en la escena religiosa y en la escena secular, tanto en su propia comunidad, los sermones oportunos son informativos. Muy bien, excelente. Entonces, la pregunta 7 dice así, ¿cierto? ¿Qué suposición debe tener en mente un predicador en cuanto a los oyentes siempre que prepara un sermón y por qué? Entonces, aquí vemos los dos propósitos que nos quedan faltando, hablando del propósito 4 y 5, ¿cierto? Entonces ya escuchamos la explicación de nuestro hermano Zoilo, está muy bien. Entonces recordemos, relacionemos la palabra de forma específica y significante a la vida del pueblo de Dios. Por eso es muy importante que hablemos de los temas de la vida que conocemos. Si usted va a traer un tema, por ejemplo, si usted trae el hablar de la parábola donde hay un pago y el pago son denarios, pues tomémonos el trabajo de investigar cuánto vale un denario hoy en día. Entonces ya sabemos que el denario es un día de salario, el pago de un día de salario. Entonces si usted investiga, realmente eran 4 onzas de plata. Si usted investiga hoy, por ejemplo en Colombia, una onza de plata vale 2.000 pesos, 2.000 y algo de pesos. Entonces, esos 2.000 pesos por 4 nos da casi 11.000 pesos, que 11.000 pesos en dólares serían como, como está hoy, como $2.50. Entonces, en los días de Jesús, un día de salario eran $2.50. Entonces, usted necesita relacionar la palabra de Dios con cosas específicas, ser claros, coherentes, de que los hermanos puedan entender de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, cuando usted habla de eso, usted va a poder explicar muy bien cuál era la necesidad económica que tenía, por ejemplo, ellos. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque pensando en lo que estamos viviendo actualmente con la economía que está pasando en toda Latinoamérica, el tema de cómo han subido tanto los precios, la inflación, todo eso. Entonces, es un problema que hay en la iglesia, un problema en la vida del pueblo de Dios, un problema que hay que predicarlo, no hablando de política, no hablando de ciencias económicas, pero sí cómo la palabra de Dios trata eso, ¿cierto? Tratemos la confianza en Dios. Pongo este ejemplo. Entonces las personas van a entender de manera específica y significante ese mensaje para mi vida. Como la gracia de Dios que me ha dado lo que más necesito, que es el perdón de mis pecados,
pues también Él es mi proveedor. Por eso cuando hablamos de que los sermones son coherentes, orientados a metas, es donde tenemos la estructura del sermón. Y hablando de esa estructura del sermón, todo lo que hemos visto en esta clase de introducción, prácticamente está la estructura del sermón. Es sino que ustedes puedan sentarse, leerlo bien, meditarlo. ¿Qué pide un sermón que sea bíblico? ¿Qué tengo que tener en cuenta para un sermón que sea bíblico? Por ejemplo, Pablo, cuando escribía a los Corintios, él les hablaba cosas que ellos mismos podían entender. ¿Y por qué lo podían entender? Porque lo estaban viviendo en su propia congregación. Él les habla de Apolos, de Cefas, de Pablo, la división que había. Entonces ellos entendían que dentro de la congregación tenían esa pelea, ¿cierto? Esa controversia entre unos grupos dentro de la iglesia que decían quién pertenece a quién. Entonces, por eso es muy importante que cuando se esté preparando su sermón para su congregación, sean temas que hable de su ciudad, de lo que están pasando, de lo que están viviendo. Una vez, recuerdo aquí una vez a un hermano en la fe le dieron un sermón para que lo estudiara, y él lo estudió y lo predicó bien, pero en el sermón habían ejemplos que ninguno jamás habíamos escuchado en la vida, pero como él no supo explicar los ejemplos, sino que él dijo como una teoría, habló bla, 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 y eran temas de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos sabemos que hubo una Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos muchas cosas. Y él empezó a hablar de esas guerras, pero sin tener una convicción del contenido que estaba hablando. Entonces, a la final, cuando escuchamos esa introducción de eso, nadie fue capaz de conectarse con el sermón. Nadie fue capaz de conectarse. Entonces, por eso hay que traer ejemplos que todos conocemos, que todos estamos viviendo. O si quieres enseñar algo nuevo de la vida, pues hay que ser muy específicos. ¿Alguien más desea participar en esta séptima pregunta y hablando de los otros dos propósitos que tenemos acá? Yo, pastor. Eduardo, listo, adiós Nelly y luego Eduardo. Sí, pastor. En esta parte predique sermones que sean claros, coherentes y orientados a metas. En este tema quería opinar, pastor. Sí, lo escuchamos. Sí, acá en mi país, en mi zona, la mayoría hay iglesias pentecostales. Y en este tema ellos usan a mayoría apocalíptico, que va a ocurrir mañana, que va a ocurrir tal año, tal semana, vamos a reunir en un lugar porque va a pasar esto. Y este tema, por ejemplo, a la gente tiene como medio asustado el sermón que ellos usan. En mi país, por ejemplo, en zona hay poco enseñanza bíblica. Y ahora yo, por ejemplo, veo que cómo debe usar un sermón, no para asustar a la gente. Hay lugar cada cosa. Por ejemplo, en nuestra enseñanza, por ejemplo, aprendemos sermón apocalíptico, sermón evangélico, sermón poético. Y es muy importante para mí aprender esta vez. Ya te digo que en español yo poco hablo, pero veo que cómo debe hacer un sermón claro, coherente y orientado a metas. Sí, muy bien. Y siempre es muy interesante conocer el grupo y bueno, todos tenemos necesidades. Creo que levantó la mano Eduardo y luego sigue Julio César. Primero Eduardo y después Julio César. Pastor, en la clase pasada, disculpes, no pude estar presente por fuerza mayor, vi la grabación y se ha hecho un comentario de no hacer la predicación de ley específica y un grupo que no tenemos conocimiento, o quizás sea la primera vez que estemos predicando a ese grupo, el primero sermón, o quizás no tenemos un conocimiento de la comunidad. Yo quería un poco aclarar eso, que me aclare un poquito, no me quedó la duda, ¿no? ¿Por qué no predicar ley específica? ¿Verdad?
Sí, creo que lo que pusimos de ejemplo para eso, y gracias por el tema, es que si no conocemos el grupo, investiguemos de la ciudad donde está el grupo o del pueblo qué está pasando. Y lo que está pasando es lo que vamos a usar como ley específica. Si lo que dijimos un ejemplo que pusieron dos hermanos, que si hay un problema en la iglesia, entonces que me van a contar a mí ese problema en la iglesia para yo predicar la ley específica. Entonces dijimos, no, no lo hagas, porque el octavo mandamiento, ¿cierto? Entonces ahí de pronto la gente se va a enojar y ese por qué viene y por qué sabe esto. ¿Y quién le va a quedar el problema? Al pastor, ¿sí? Entonces la ley específica sí hay que predicarlo. Si vamos por primera vez, hay que predicarlo, pero tenemos que saber o conocer un poquito el contexto de dónde está el grupo o dónde está la iglesia para poder predicarlo. Bien. Gracias, pastor. Sí, Julio César, ¿cierto que es Julio César? No, es Marley. Ay, Marley, qué pena con usted. No te Jesús, preocupes. sí, como está con Jesús y Julio César estos días me confundió. Dale, Marley, Perdón, es discúlpame. que estoy con mi teléfono y aparece ese nombre, perdón. Ah, ok, discúlpame, dale. No te preocupes. Em relação à última questão, eu puse: o predicador deve ter em mente lograr objetivo específico e definido e que pertenece a las vidas del pueblo de Dios y tener la clara distinción entre la ley y el evangelio. Eso para complementar, ¿no? La respuesta séptima. Muy bien, sí. Y me gusta mucho que ustedes estén usando frecuentemente la ley y el evangelio, porque eso quiere decir que han podido ver lo importante que es para nosotros como luteranos confesionales esa doctrina para nuestra meditación con la Biblia. Muy bien, Benjamín. Gracias, hermano. Significa que el sermón oportuno ayuda a que no sea uno repetitivo, inclusive para saber lo que sucede alrededor de uno y valga la redundancia, en el mundo. Sí, y hay muchos temas que uno necesita tratar porque no vivimos como extraterrestres. Y en la iglesia hay los mismos pecados. Hoy me conecté un poquito tarde porque estaba terminando otra clase y estábamos hablando del tema de los jóvenes en la iglesia, que a veces los jóvenes son muy indisciplinados, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de ese tema de que hay unos jóvenes que se hacen en cierto lugar, en el culto, y no prestan atención y todo eso. Y bueno, ¿cómo vamos a atender esa problemática? Entonces, por ejemplo, un sermón puede servir de eso, un tema específico. Entonces, va a ayudar a los jóvenes, porque es un problema que toda la iglesia ha visto. Entonces, va a ayudar a los jóvenes así, el momento del culto es un momento para apagar el celular o dejar de ser plagosos como jóvenes por unos minutos y escuchar de la palabra de Dios. Bien, entonces, por eso es muy importante tener una orientación, una meta. ¿Cuál es la meta que tengo? Yo escucho muchos podcasts y hay un podcast de una señora que me gusta mucho acá en Colombia, que se llama Diana Uribe, porque ella es historiadora, me gusta mucho. A mí me gusta, yo no soy muy bueno para la historia, pero me gusta escucharla. Y a mí me gusta siempre como ella termina, cuando ella da todo la historia, comenta todo. Entonces ella usa siempre al final, entonces. Entonces cuando ella usa la palabra entonces es porque va a mostrar la meta, o sea, qué es lo que ella quería mostrar con esa historia. Entonces ustedes pueden usar palabras así como entonces o por supuesto quiero que, o palabras con énfasis, ¿cierto? Concluyamos que, ¿verdad? Entonces ya la gente va a poder entender cuál es la meta, porque nosotros no podemos, nosotros la manera de predicar es deductiva, nosotros no somos inductivos, porque si usted va a hacer una predicación inductiva, pues usted no sabe si la gente entendió o no el mensaje, pero la manera de ser deductivo es que usted les da todo comidito. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de ser claros, coherentes y orientados a metas, necesitamos usar palabras claves, ¿verdad?
Entonces, concluimos que entonces, o miren el tema claro que quería traerles hoy, o vamos a poder entender esto de esta manera. Entonces, si usted usa palabras con énfasis, claro, el pueblo va a escuchar bien. O ¿Vamos sea que bien? la sí, hermano, o sea que la muletilla es aceptada en un sermón porque no se habla en nombre propio, ¿cierto? Sí, sí, hay palabras que se pueden usar con tal de que podamos ser claros. Y eso va de acuerdo donde lo uses, porque hay personas, por ejemplo, cuando yo voy a Ecuador, yo me pierdo de muchas palabras que hablan ellos. Y también en México hay palabras que hablan, entonces usted tiene que escuchar bien qué significa para no, o por ejemplo, con Venezuela vivimos muchas experiencias cuando estábamos predicando allá porque hay palabras que significan diferente tanto allá como acá. Entonces hay que preguntar bien cómo funciona una palabra, ¿cierto? Claro, claro. Entonces para no caer en los errores que hemos caído. Pero hablando específicamente de nuestro grupo sembrador o de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, pues siendo específico, lo más claro, siempre piensen y nunca crean que la gente lo sabe. Esta semana hablando con uno de ustedes, me decía que uno escucha cada 8 días casi el mismo mensaje de Cristo, de Cristo, de Cristo, pero eso es el sermón y se nos olvida mucho que hizo Cristo por nosotros, ¿sí? Y yo he estado en lugares supuestamente hablando de espiritualidad y escuchando hablar a otras personas de espiritualidad 3, 4 horas, y son 3 y 4 horas que no hablan de Cristo, pero usted y yo somos diferentes. Entonces, por eso nos sirve la ley específica, el evangelio específico. Muchas gracias, hermano. Eso nos abre una puerta enorme. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Entonces, aquí estamos viendo Entonces, eso, la seguimos. conclusión. Cuando estamos hablando de los propósitos del sermón, proclame, ¿cierto? La palabra de Dios de acuerdo con el intento y el propósito de Dios. Recuerden que ahí, tomando a segunda de Timoteo 3:16, aprendimos que hay diferentes clases de sermones, ¿cierto? Entonces su sermón debe estar enfocado a una de estas clases de sermones, de enseñanza, de reprobación, de corrección, de instrucción en justicia y de esperanza. También otro punto importante para su sermón, distinguir la ley y el evangelio. Y ya hablamos de la ley específica, usar la ley como espejo, como freno y como guía, y hablar del evangelio específico, como lo que Cristo hizo por mí y el tema de su obediencia pasiva, su sufrimiento y su muerte. El tercer propósito, proclame todo el consejo de Dios. Entonces, aprendimos con esa sección lo importante de... y antes, perdónenme, de distinguir la ley y el evangelio, recordar no motivar las obras por la ley, ¿cierto? No caer en oraciones que sean legalistas, como lo vimos. Luego hablando de hablar todo el consejo de Dios, pues recordemos qué es lo que hace un sermón oportuno. Hablar del tema que se necesita y que sea claro. No creer que porque vamos en las nubes o porque yo he estudiado mucho y voy en las nubes, el pueblo también tiene que estar en las nubes. No, siempre necesitamos tener los pies en la tierra. Y los últimos dos, relacione la palabra de forma específica y significante a la vida del pueblo de Dios. Y ya hemos hablado mucho en estas clases. Es muy diferente, por ejemplo, la vida en un pueblo pequeño a una ciudad grande. Es muy diferente la vida en mi familia que en la familia de enseguida, por muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos entender eso para poder predicar sermones que sean claros, coherentes y orientados a metas. Bien. Muy bien. ¿Últimas preguntas o comentarios? Una pregunta, pastor. Sí. En una prédica puede
usar la emotividad para transmitir esa emoción a los hermanos que escuchan el mensaje, para no dar un mensaje, como dicen, tibio. Sí, o sea, aquí Si estamos... lo maneja bien, digo yo, que puede hacer sus movimientos de su cuerpo, usando sus manos y todo, para que la persona se emocione con el verdadero mensaje, la parte cristocéntrica, donde uno tiene que hacer ver que el Señor nos ama a todos y que somos salvos por fe y por la vida que llevó Jesucristo acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos transmitir esa emoción a los hermanos, porque alguna gente lo toman a mal, pregunto. Aquí estamos estudiando la estructura de un sermón. No vamos a enseñar el estilo del predicador, porque cada quien tiene su estilo, ¿bien? Entonces, hay muchos que tienen estilos. Pues, por ejemplo, aquí en Medellín, Pastor Tony, los que lo conocen, él le gusta mover mucho las manos, él habla de un lugar a otro. Mi personalidad, yo soy más tranquilo, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de los estilos, eso ya es libre, siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Eduardo. Correcto. Pastor, con todo respeto, eres una bendición, eres tranquilo en el sermón, pero quien lo conoce personalmente, sabemos que el pastor dinamita, baila, salta. Para la gloria de Dios, hermano. Perdón, pastor, con mucho cariño y aprecio le digo, quien lo conoce personalmente sabe que esté tranquilo, es un tema que es muy alegre, baila, anima a todos, ha dejado una impresión increíble acá en Bolivia. Permítame hacerte una pregunta, pastor. Hablamos de ley como freno, espejo y guía. Y una de vuestras prédicas, y trato también de alguna manera todo domingo ver, casi nunca se olvida, por ejemplo, de utilizar la ley, creo, como martillo. Y alguna vez el pastor Julio, bueno, a mí me ha llamado la atención, que digo, es importante de alguna manera mostrar de que estos pecados que cometemos por nuestra naturaleza pecaminosa merecemos toda la ira de Dios. ¿Usted considera importante poner la ley martillo siempre o no es una regla? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la ley martillo es lo mismo de la ley como freno, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, la consecuencia siempre es el infierno, ¿cierto? Siempre que predicamos la ley, es no solamente el pecado, sino la consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte eterna. Pero sí, me gusta mucho como Pastor Julio habla del martillo, porque es lo que dice la ley del freno. No lo hagas, ¿sí? Entonces, por eso él usa el término martillo. Bien. Es lo mismo, entonces. Gracias por la aclaración, pastor. Pero sí es importante hablar, hay que hablar. Sí. Siempre, ¿no? Muy bien. Benjamín, el último. Sí, gracias, hermano Eduardo. Hay que hablar, sí. Bueno, una pregunta final, hermano. Todavía no he podido encontrar la conexión de la lógica en los sermones. ¿Me ayuda, por favor? Pues la lógica es que si usted está hablando pongo ese ejemplo, tiene un sermón de enseñanza, estás usando el tercer mandamiento como guía para tu sermón, entonces la lógica es que no pierdas el tema de la enseñanza y el tercer mandamiento, ¿sí? Esa es la lógica del sermón. ¿Bien? Listo, hermano, muchas gracias. Sergio. Gracias. Yo cuando estaba con los testigos, nunca entendí lo que es la salvación por Cristo, o nunca logré entender lo que era un sermón o un conferencista, porque todas las cartas o sermones venían enviadas desde la Watchtower. Pero después ya empecé a entender y a correlacionar los sermones. Por ejemplo, con 1 Corintios 6, 19 al 20, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y después ya lo empecé a buscar qué significaba y llegué a Santiago 5:11,
que uno tiene que ser discreto y ser responsable con el Evangelio y responsable en todo sentido. Y Corintios 3:18 también, perdón, Colosenses 3:18, que debemos tener siempre resguardo. Entonces ya ahí empecé a sentirme que ya estaba dentro del sermón correcto, y cuando Pastor Mario ya empezó a hablar acerca del sermón, me empezó a enseñar, sí, hay mucha diferencia con lo que es el legalista, porque el legalista no le da gracia a nuestro Señor, al contrario, lo deja en tercer y cuarto lugar, y siempre lo deja anteponiendo en el último lugar y lo deja como un actor, pero de tercer lugar, que a él no se le merece la gloria, no se le merece el respeto y no se le merece dar las gracias por la salvación y por entregarnos la gracia del Espíritu Santo para poder seguir adelante y predicando en los sermones con todo respeto y haciendo alusión a él, dejándolo por alto, por encima de todo. Muy bien, muchas gracias. La tarea. Entonces, recuerden el aviso parroquial que les dije. El lunes no tenemos clase, la tenemos el martes, ¿cierto? Por dos motivos. Entonces, el motivo es que ese día estoy llegando de viaje. Y segundo, pues voy a estar con mi familia, porque ese día me hago más viejo, ¿sí? Entonces, para compartir con mi familia. Ya mi esposa me tiene anotado. Bien, entonces el martes 25 a las 8 de la noche. Entonces, vemos acá. ¿Qué van a hacer ustedes este fin de semana? Les voy a compartir ese escrito de Lutero. El escrito de Lutero dice qué caracteriza al buen predicador y la buena prédica. Es un sermón de Lutero sobre Mateo 5, versículos 1 y 2, ¿cierto? Entonces lo van a leer, lo van a meditar, lo van a ver claramente, la aplicación, todo eso. ¿Y qué vamos a hacer en la clase el martes? La clase el martes. Cada uno de ustedes va a tener 3 minutos. Va a tener 3 minutos para explicar cómo te impactó esta lectura. ¿Cómo te impactó esta lectura? Y en la explicación de ustedes, espero que usen la ley y el evangelio. Es decir, que uses la ley para ti, ¿sí? Y luego el evangelio. Y luego una aplicación. Otra vez. Vamos a leer este documento. Para el próximo martes, cuando nos reunamos, cada uno de ustedes va a tener 3 minutos y vamos a contabilizarlos porque queremos escucharlos a todos. 3 minutos. Entonces, y en los 3 minutos usted va a explicar cómo le impactó esta lectura de este escrito de Lutero usando para usted la ley y el evangelio, ¿sí? Para usted. ¿Por qué hablo de 3 minutos? Porque esto nos va a ayudar a que seamos muy concisos cuando estemos predicando. La predicación dura 15 o 20 minutos. Entonces nosotros necesitamos acostumbrarnos a dar mensajes cortos, claros y sustanciosos. Entonces esta clase de ejercicios nos va a ayudar para eso, para ser claros, para ser bien sustanciosos y aplicarlos bien. ¿Clara la tarea? ¿Alguna pregunta? Sí, no, está totalmente claro para mí. Muy amable. Bien, listo. Entonces cada Mi uno... hermano pastor, Sí, parece que, ¿cómo se llama? Ahí vamos a intentarlo hacer, pero si quisiera con la ayuda, ¿cómo se llama? De lo que iba anotando, que nos envíen estos videos. claro que sí. Yo, más sin embargo, voy a escribir la tarea, ¿cierto? Voy a escribir la tarea en el grupo, pero otra vez van a leer este documento, lo van a analizar con calma, pero el martes vamos a escucharnos. Cada uno va a tener 3 minutos para usar para sí, usando la ley y el evangelio,
cómo le impactó este documento en su vida, ¿sí? En mi vida. Esto, yo esto no lo sabía, yo he cometido este pecado, bueno, y vamos a ver, ir puliendo. Porque otra vez, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? Pues ir detectando la ley y el evangelio, ley específica, evangelio específico, la aplicación y también ir ejercitándonos en ser precisos, en ser bien concisos cuando estamos predicando. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche y seguir preparándonos para servir en tu reino, para predicar tu palabra, para hablar a otros acerca de Cristo. Pido una bendición sobre estos mis hermanos, aquellos que tienen sus grupos sembradores, para que este fin de semana o el día que se están reuniendo puedan alimentar la fe de estos hermanos que están creciendo. Y también pedimos una bendición sobre esta tu iglesia, para que sigamos predicando la ley y el evangelio, para que sigamos alrededor de los sacramentos y que podamos mostrar que llevamos una vida confesional y bíblica en nuestras vidas. También damos gracias por el techo, la comida, el vestido y pedimos una bendición sobre esta noche, que seas tú dándonos un buen descanso y el día de mañana podamos glorificar y adorar el nombre de nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Amén. Bendiciones. Amén. Pastor. Buenas